Con un cordial saludo le hablamos de nuevo desde la meseta castellana, concretamente desde Tierras del Quijote. Aquí estamos en Villarrubia de los Ojos, donde estamos haciendo un documental de historia, cultura, gastronomía, de todo eso que puede interesar al forastero. Pues nada, que vamos a comenzar ya con este documental y esperamos y deseamos que sea del agrado de todos ustedes. Empezamos. Villarrubia de los Ojos es municipio manchego, tradicionalmente rural, de rico pasado y con un legado monumental y cultural envidiable. Un concejo emplazado en una situación geográfica magnífica y un enclave excepcional en el que se respira historia y tradición por todas partes y en el que no es difícil encontrar parajes casi virginales. Miguel de Cervantes, en uno de los pasajes del Quijote, cuyas aventuras y desventuras transcurren en esta interminable llanura, narra los desamores de Crisóstomo y la pastora Marcela en la Sierra de la Calderina, donde se encuentra la estatua del Quijote más grande del mundo, una talla en madera que está ubicada en el Mirador de la Mancha. Es este un pueblo con un encanto singular y de cuya historia, cultura, naturaleza, turismo, gastronomía y de todo aquello otro que pueda resultar atractivo a cualquier visitante hablaremos en este documental. Así que comenzando por donde hay que hacerlo, decir que el primer nombre con el que nos encontramos en la historia del pueblo es el de Rubeum, nombre puramente latino que se da a la condición de terreno rubio o rubial. A este nombre se añadió en el siglo XI el calificativo de villa, naciendo así entonces el nombre de Villarrubeum, palabras que posteriormente se unieron y convirtieron en Villarrubia. En el siglo XVI se le agregó el adjetivo de los Ajos, siendo en el siglo XVIII cuando aparece el nombre completo de Villarrubia de los Ojos del Guadiana, y por desuso del topónimo del Guadiana, más tarde pasó a llamarse Villarrubia de los Ojos. El término municipal villarrubiero es muy llano en la mitad sur, formando parte de la explanada manchega, y montañoso en la mitad norte, conformando las estribaciones de los Montes de Toledo. Por su territorio discurren el río Cigüela y el Guadiana. Forman parte del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y es precisamente muy cerca de Villarrubia, donde se encuentran los llamados Ojos del Guadiana. El misterio que tiene de siempre, que se ha dicho que se esconde, aparece y desaparece, que no es cierto de alguna forma. El acuífero 24 está encima de las lagunas de Ruidera y ese vierte a las lagunas de Ruidera y hace un escalonamiento con las lagunas naturales. Y cuando se esconde las lagunas
entra el 23, que el 23 es el acuífero mayor de España, que tiene 5.500 kilómetros cuadrados, es un mar interior, en caliza porosa, y entonces cuando estaba lleno el acuífero, antes de venir la agricultura intensiva, el acuífero estaba lleno, y al estar lleno, toda el agua que le entraba le sobraba, porque se regaba con pozos de noria, con bestias, con motores de sangre, que no le hacían mella al acuífero. Entonces todo el agua le sobraba, y la que le sobraba salía justamente por aquí, en los ojos del Guadiana, por eso se llaman ojos, porque brotaba en la parte más profunda del terreno, ¿no? En el nivel más profundo que había en el terreno, ¿sabes? Y ahí brotaba, y desde aquí ya hasta Ayamonte ya va encauzado como río. Villarrubia de los Ojos presume, y bien puede hacerlo, de paisajes espectaculares, de gastronomía, de vino, de casas solariegas y de la hospitalidad que singulariza a sus gentes. En sus tiempos fue lugar trascendental de numerosas culturas, desde la prehistoria pasando por la antigüedad hasta la época romana y musulmana. Los variados restos encontrados en zonas próximas a la localidad consolidan y confirman la importancia de esta comarca como enclave de civilizaciones, de emplazamientos visigodos y necrópolis musulmanas. Algunas de esas piezas de inestimable valor arqueológico pueden ser contempladas en el Museo Local Etnográfico San Isidro. Esto es una vitrina que tenemos aquí un poco, que se divide en dos épocas, la edad del cobre, el calcolítico, y la edad del bronce. Y aquí tenemos unos trocitos de cerámica que tienen unos dibujitos que son del vaso campaniforme, de unos 5.000 años, cuchillos de piedra, de siles, los cuchillos de siles, y luego tenemos piezas de bronce y puntas de flecha de siles, puntas de flecha como estas, tan bonitas, y dientes de aoces, porque ya segaban con los aoces. O sea, tenían dientes de hoz que los incrustaban en un palito arqueado de madera y ya segaban el trigo y la hierba y todo. Todo lo hacían con el siles. Y las flechas, las puntas de flecha son de parmela, que son las primeras flechas que hacen ya de metal. Ya tienen el metal, el bronce y algunas hachas. También tenemos aquí una espada rota, también de la edad del bronce. Una espada rota, una hacha rota, y luego tenemos toda la cerámica que se hacía en la edad del bronce, que son las asas que usaban eran orejas, tetones, que eran estas pequeñas protuberancias que tenían en la cerámica, que las hacían a churros, no tenían torno, y luego mamelones, que eran para las vasijas mayores. Y unas pocas más de trozos de cerámica, de bocas, de cacharros, para tener una referencia más o menos, si alguna poca decoración que hacían, que era muy escasa, hacían más los de la edad anterior que estas, eran más escasas. Y esto que tiene un agujero es de una quesera. Las queseras se componían de una vasija hecha con muchos agujeros, donde hacían la cuajada para hacer el queso. Dentro de su envidiable patrimonio natural, uno de los lugares más emblemáticos es el Mirador o Balcón de la Mancha, donde está enclavada la ermita de San Cristóbal y un alojamiento rural del mismo nombre que no deja a nadie indiferente. Una atalaya privilegiada desde la cual se puede contemplar la grandiosa llanura manchega.
Villarrubia, además del Mirador de la Mancha, cuenta con otros establecimientos rurales, como La Blanquilla o La Raña. A pocos kilómetros del pueblo, en las estribaciones de los Montes de Toledo, nos encontramos con el Santuario de la Virgen de la Sierra, patrona de Villarrubia de los Ojos, de arquitectura típica manchega y que no podemos dejar de visitar. Mientras los itinerarios de senderismo, Ruta de San Cristóbal y la Sendilla de la Virgen acaparan el mayor interés e importancia, así como la Ruta de la Pastora Marcela, en proceso de señalización. Continuando con su riqueza natural, un trozo de la sierra forma parte de la red Natura 2000 y siguiendo el curso de los ríos Guadiana y Cigüela, en el mismo centro de la llanura manchega y a los pies de los Montes de Toledo, nos encontramos, como dijimos antes, con el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, del que Villarrubia forma parte integral. Un humedal fluvial singular que es hábitat preferido por diversas especies vegetales y de aves como el pato colorado, el somorjuelo o zampullín y la garza real, por citar algunas aves. Es uno de los 15 parques de la red nacional y está en la provincia de Ciudad Real y pertenece a dos términos municipales, Daimiel y Villarrubia, en un 30% aproximadamente. Es un humedal, uno de los más importantes de España y a nivel europeo y mundial, que se forma como confluencia de dos ríos, el Guadiana y el Cigüela, y lo que se forma es una llanura de inundación. Por eso se llaman tablas, porque forman una superficie de agua muy pequeña entre vegetación de muy poca profundidad, y es muy importante sobre todo para especies de aves, ya que el parque alberga tanto especies que pasan todo el año aquí, como pueden ser la garza real, o hay muchísimas especies de aves, de patos sobre todo. Es un humedal muy importante para nátidas. Y bueno, el ave emblemática del parque es el pato colorado, que ahora mismo cualquier persona que venga al parque lo puede ver, con sus colores, su cabeza roja, su pico rojo muy llamativo. Además es un humedal en el que hay especies que vienen ahora en verano a nidificar, y algunas de ellas, por ejemplo, ahora tenemos mucha garza imperial, que es una garza muy bonita, muy llamativa. Tenemos garcilla cangrejera, están los somormujos, que dentro de poco ya los vamos a poder ver con sus pollos, y luego por último hay especies que solamente vienen en invierno, vienen a pasar el invierno. La más emblemática, las grullas. Mucha gente se desplaza aquí en invierno solamente para ver las grullas. Este año, por ejemplo, hemos tenido censadas unas 3.500 grullas en el parque. Y en cuanto a vegetación, que la vegetación, aunque no es tan llamativa ni tan vistosa, es la base de que luego tengamos todos estos pajaritos, estos aves. La vegetación, el parque es muy importante sobre todo en la masiega. Está considerado el masegar más grande de Europa, aunque en los últimos años se ha reducido un poco la superficie de masiega, pero es una planta muy importante en el parque.
También podemos hablar de un municipio afortunado en lo que a la actividad cinegética se refiere. Pues además de ser uno de los reclamos turísticos de la comarca, en este municipio de severos inviernos y tórridos veranos, nos encontramos con unos cotos de caza mayor y menor en los que ejercer el deporte venatorio es todo un regocijo, siendo las especies que gozan de más fama y prestigio el ciervo, el jabalí, el corzo, la perdiz roja, la liebre, el conejo, la paloma torcaz y el zorzal. Tenemos desde el jabalí hasta la codorniz, pasando por la liebre, el conejo y la perdiz, por supuesto, que es la especie reina. Algo de venado, en los cotos aquí tenemos particulares, bastante muflón, ciervo y gamo. Es la base principal que hay aquí. La caza menor, si no fuese por las repoblaciones que se hacen, desaparecería. Y la caza mayor, pues prácticamente lo mismo. En Villarrubia somos 350 socios aproximadamente. Sobre 300